solubilidad de una sustancia en agua es la cantidad de gramos de solvente que se disuelven en 100 gramos de esta a una temperatura específica. Ciertos solutos son muy solubles en agua, por lo que se pueden preparar soluciones concentradas de estos solutos. Asimismo, otros solutos son ligeramente solubles en el agua, y algunos son tan débilmente solubles que se denominan insolubles. En las interacciones químicas, las sustancias reaccionan en proporciones estrictamente equivalentes. Tales proporciones no se observan entre la sustancia disuelta y el disolvente, pero cada sustancia se caracteriza por una solubilidad bien determinada en un disolvente dado, en determinadas condiciones. La dependencia entre la solubilidad de la sustancia y la temperatura se expresa gráficamente. Por ello, sobre el eje de las abscisas se pone el valor de la temperatura y sobre el eje de las ordenadas el contenido de la sustancia en la disolución, expresado en grado. Al unir en el sistema de coordenadas los puntos que corresponden a la solubilidad de la sustancia a determinadas temperaturas, se observa la curva que expresa la solubilidad de dicha sustancia en función de la temperatura. Aquí podemos ver el gráfico en donde en las abscisas se encuentra la temperatura y en la ordenada la solubilidad expresada en gramos de algunos tipos de sustancias, las cuales dependen de su solubilidad con la temperatura. La disolución que contiene la máxima cantidad de sustancia que puede ser disuelta en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada se denomina saturada. Toda disolución que contenga menor cantidad de sustancia disuelta que la correspondiente a la disolución saturada es una disolución no saturada. Al introducir en ella cantidades adicionales de sustancia, su disolución prosigue y la concentración de la disolución aumenta. Las disoluciones en las cuales la concentración de la sustancia disuelta supera la solubilidad de esta sustancia a una temperatura dada en una determinada cantidad de disolvente se denominan sobresaturadas. Por ejemplo, al introducir cristales o ceros en una disolución sobresaturada, el exceso de la sustancia disuelta enseguida se cristaliza y precipita desde la disolución. Las disoluciones que contienen pequeñas cantidades de sustancia disuelta y cuya concentración se diferencia mucho de las disoluciones saturadas se denominan soluciones diluidas. Y las disoluciones que contienen grandes cantidades de sustancia disuelta y cuya concentración se aproxima a la de la disolución saturada se denominan concentradas. En este gráfico podemos ver exactamente la cristalización de una solución de sulfato de cobre, en donde se apuesta un sodio y se puede observar claramente la formación de cristales de acetato de sodio. Concentración de las disoluciones. Las propiedades de una disolución dependen de la naturaleza de sus componentes y también de la proporción en que estos participan en la formación de la disolución. Es decir, es la cantidad de soluto disuelto en una cantidad de disolvente o disolución. Las mismas se pueden expresar de diferentes maneras. Los que se emplean con mayor frecuencia establecen una comparación entre la cantidad de soluto con la cantidad total de disolución, ya sea en términos de masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. Entre los principales tenemos los gramos de soluto sobre los gramos de disolución, los gramos de soluto sobre el volumen de disolvente, el volumen de soluto sobre el volumen de disolvente. Aquí tenemos las formas de expresar la concentración más comunes. Por ejemplo, tenemos el porcentaje en peso, porcentaje en volumen, gramos de soluto por litros de solución, la molaridad, la normalidad, fracción molar, la molaridad y partes por millón. Las disoluciones acuosas expresadas como molaridad, normalidad o formalidad son afectadas por la variación de la temperatura, ya que todas tienen como denominador el volumen. En cambio, las disoluciones expresadas como molaridad o fracción molar no son afectadas por la temperatura, ya que todas tienen como denominador la masa. También podemos ver
solubilidad de los gases y su relación con la temperatura. Es así que la solubilidad de los gases en agua por lo general disminuye al aumentar la temperatura. Un ejemplo de esto es cuando se calienta el agua en un recipiente. Se pueden ver burbujas de aire que se forman en las paredes del recipiente. A medida que aumenta la temperatura, las moléculas de aire disuelto salen de la disolución incluso antes de que el agua mismo hierva. Aquí tenemos un gráfico en donde se establece la dependencia de la solubilidad del oxígeno gaseoso en agua con respecto a la temperatura. Observe que la solubilidad disminuye con el incremento de la temperatura. La presión del gas sobre la disolución es igual a una atmósfera. Esto se puede observar en la disminución de la solubilidad del oxígeno molecular en agua caliente tiene una relación directa con la contaminación térmica. Esto se puede observar en el aumento de la temperatura del ambiente acuífero a temperaturas que resultan perjudiciales para los seres que lo habitan. Aproximadamente miles de metros cúbicos de agua son utilizados en sistemas de enfriamiento industrial. El proceso caliente el agua que regresa a los ríos y lagos por donde se las toma. Entonces, los peces y otros animales de sangre fría no pueden adaptarse a las rápidas fluctuaciones de la temperatura del medio ambiente. Un aumento en la temperatura del medio incrementa su metabolismo